Buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Espero que realmente se encuentren ustedes muy bien, ustedes y su querida familia. Bueno, pues sean bienvenidos a la clase virtual de la Reconstrucción Nacional, Nacionalismo Revolucionario 1920-1940. Como referencia, tú ya tienes el estudio de la Revolución Mexicana. Los felicito porque la verdad los comentarios que escribieron en la plataforma sobre este tema fueron muy buenos, fueron muy originales, que eso es muy importante, ¿sí? Y la otra referencia, pues, es tu lectura previa en el libro de texto, justamente la Reconstrucción Nacional. Bueno, vamos a ir trabajando esta clase con el uso de diapositivas que ya están desde el día de ayer en plataforma. Bueno, primero recordemos que la Revolución Mexicana es una revolución social, la primera revolución social en el mundo, puesto que buscaba la eliminación de las desigualdades sociales, eh, la distribución en cierta forma equitativa del progreso, ¿no? Del progreso del porfiriato, la educación, etcétera. Conforme van pasando los años, la Revolución Mexicana va a estar, digamos, teniendo diferentes matices. Esto con relación a las necesidades de cada región. Es así entonces que en la lucha revolucionaria, este proceso se va a configurar por medio de caudillos, y cada caudillo que encabeza un ejército. Tenemos el Ejército del Sur con el general Zapata, cuyas exigencias estaban relacionadas con el reparto agrario. Tenemos el Ejército de la División del Norte con el general Villa, que dentro de las exigencias en su lucha, pues estaba las condiciones de la clase obrera, ¿no? También, digamos, el respeto a las tierras en el norte, etcétera. Y así, cada región va a tener una lucha, digamos, muy particular. Esto con relación al desarrollo de cada uno de estos lugares, pero también a el impacto que tiene determinadas clases sociales, porque, por ejemplo, si nosotros vemos en el caso del sur, pues la mayoría de las personas eran peones acasillados, eran gente sin educación, el mismo Zapata no sabía ni leer ni escribir, etcétera. Entonces vemos al final digamos, las exigencias, que es el reparto agrario de esta revolución, las libertades básicas como las garantías sociales, de educación, trabajo, propiedad, posesión de tierras y aguas. Entonces, este es el antecedente a la reconstrucción nacional. El México posrevolucionario, nosotros vamos a partir de 1920. Para 1920 ya terminado el gobierno de Venustiano Carranza. Y entonces vamos a ver que en esas 2 décadas va a haber dos claves políticas muy importantes. La primera es el caudillismo, donde quienes están a cargo del Ejecutivo justamente son líderes revolucionarios, y el corporativismo. El corporativismo es la integración de los sindicatos, de los sindicatos obreros, de las organizaciones campesinas al proyecto de país. Ahora bien, la integración de estos dos elementos políticos va a hacer que este Estado se vuelva un Estado autoritario, pero también con gran legitimidad, debido a que el Estado era justamente quien abanderaba los principios de la lucha revolucionaria. O sea, nada más que el Estado iba a ser el que garantizaba estos elementos. Entonces les decía, después de Venustiano Carranza, pues el destapado, por decirlo de una forma, es Álvaro Obregón, ya que tuvo un desempeño muy importante en el ejército constitucionalista, tuvo grandes triunfos militares, sobre todo en contra de los villistas, en contra de los zapatistas. Entonces, para 1920, él es el presidente. Vemos que bueno, en esta parte nosotros vemos algunas circunstancias de su participación en la revolución. Por ejemplo, en la batalla de Zacatecas, muy importante, derrota a las fuerzas de Huerta, Victoriano Huerta. Bueno, aquí tú recordarás algo muy importante. En 1911
aproximadamente, no tengo con claridad la fecha, ya Francisco Madero es presidente, el presidente legítimo. Hay un golpe militar, el cuartelazo, que lo conocemos como la decena trágica. Secuestran al presidente Madero, lo asesinan y justamente lo asesina al que él consideraba su mejor amigo, que era Victoriano Huerta. Él admiraba mucho a Victoriano Huerta porque pues Victoriano Huerta era súper alcohólico, hacía lo que quería, ¿no? Incluso él va a morir de cirrosis. Entonces, y bueno, por el lado contrario, Francisco y Madero pues era más tranquilo, ¿no? Él, recuerden ustedes que había estudiado incluso en París, o sea, son como estas amistades, ¿no? Donde pues las dos personas son muy diferentes. Algo también muy parecido pasaba entre Obregón y Carranza, o sea, también ahí había una amistad, sin embargo, Carranza todavía tiene ciertas tendencias como de porfirista, ¿no? Y Obregón no, Obregón sí es un poco más diferente, o sea, políticamente diferente, si ve las cosas desde un ángulo, perdón, más social. Bueno, entonces vemos, bueno, en esta diapositiva dice grandes triunfos de los sonorenses. Carranza nombra a Obregón comandante del ejército del noreste e inicia su avance hacia el sur, obviamente contra los zapatistas. En la batalla de Zacatecas derrotan a las fuerzas de Huerta y en 1914 Obregón entra a la Ciudad de México. Recordemos que después del asesinato de Madero, después del impune asesinato de Madero, pues quien estaba en el poder era el dictador, ¿no? Victoriano Huerta. Entonces, ese es, digamos, el principal triunfo militar de Obregón, haber derrotado a Huerta, al dictador, y entonces esos son sus pasos para la presidencia. Estando en la presidencia, él utiliza o se basa en una política un poco de venganza en contra de las personas que no apoyaron a Madero, ¿no? Bueno, vemos ahí algunas de las medidas que toma, impuestos de guerra a propietarios, comerciantes y al clero, persigue a acaparadores, se adhirió al constitucionalismo contra zapatistas y villistas, etc. En las batallas de Celaya, creo que alguna vez les había mencionado, el general Obregón justamente se encarga de derrotar a las fuerzas de Villa, ¿no? En ese entonces, pues Villa estaba todavía, bueno, el ejército de Villa todavía era de caballos y demás, y el general Obregón, pues ya estaban, bueno, dicen que creo que hasta con aviones, ¿no? Combatieron a los villistas, ¿sí? Derrota a la división del norte, después Obregón se enfrenta contra los villistas y con una granada que venía de los villistas pierde la mano derecha. Vemos aquí los pasos para la presidencia. Bueno, aquí obviamente una cuestión importante que hace que él llegue a la presidencia, pues de antemano es toda su participación en la revolución. Y el otro elemento importante es la derrota de Carranza. Cuando Carranza estaba a punto de terminar, vamos a decir, su periodo presidencial, él designa a Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas era un civil, no era un jefe militar de la revolución, no había tenido nada que ver en la revolución. Esto evidentemente va a hacer que el mismo Obregón, que otros caudillos como Adolfo de la Huerta, etcétera, quizá no lo dijeron abiertamente, pero se quedan muy inconformes con Carranza, ¿no? Entonces esta es una característica muy importante del caudillismo, la lucha que existe, las pugnas internas que existen dentro del poder y dentro de estos personajes que al principio parecen ser aliados, pero después pues terminan siendo enemigos a muerte, ¿no? Vemos que Carranza huye a Veracruz, hay un atentado casi, no sé si ya había pasado por Puebla, pero por esa, o sea, todavía ni llegaba a Veracruz, le disparan y el hombre se va herido en una cueva y después de 3 días muere, ¿sí? Es así entonces como en 1920 Álvaro Obregón ocupó la presidencia. Yo sé que igual y puede ser un poquito tedioso, pero sí es importante que vayas viendo cómo te estoy planteando como este panorama, ¿no? De caudillismo. En su gobierno crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos. Sí, digamos, ya estando en su gobierno, sus políticas evidentemente están
más orilladas hacia el corporativismo, como puedes observar. Crea la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, que integraba a la mayoría de los sindicatos. Y ya para 1923, Álvaro Obregón va a apoyar a su siguiente destapado para la presidencia, que es Plutarco Elías Calles. Esto va a generar, digamos, la primera escisión entre los caudillos revolucionarios, ya que el que se pensaba que iba a llegar a la presidencia, pues era Adolfo de la Huerta. Sin embargo, Obregón se inclina por Plutarco Elías Calles, ¿no? Debido a esto, pues entonces de la Huerta inicia una revolución, vamos a decir, un levantamiento en contra de Álvaro Obregón, levantamiento que es rápidamente aplacado. Entonces viene el siguiente, que es Plutarco Elías Calles, otro sonorense. Ahí vemos algunas características sobre su vida interesante, ¿no? Un personaje que crece con un padre alcohólico. Esto es importante porque dentro de las medidas que él establece cuando es presidente de México, pues son medidas que se basan en la reducción del consumo de alcohol. O sea, casi el presidente te hablaba sobre un código moral de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos parte de su biografía. Su participación en la revolución fue jefe de armas en Nogales, bajo las órdenes, obviamente, de su general Álvaro Obregón. Ahí vemos a Plutarco Elías Calles. 2 pasos para la presidencia, la cuestión política, pues de entrada su participación en la Revolución Mexicana, como coronel y comandante de Hermosillo, cuando Calles obtuvo la victoria sobre Villa en el Norte, gobernador de Sonora, nombrado por Carranza. Vemos aquí como que todavía eran amiguis, y ya después pues todos se van a odiar a muerte, ¿no? Promulga las leyes moralizadoras, lo que te mencionaba, impulsa el comercio, establece escuelas para huérfanos. Esto también porque él, pues siendo todavía muy joven, es cuando pierde, bueno, de niño, no creo que ni siquiera conoció a su mamá, pero ya después, ya muy joven, pierde a su papá por el alcoholismo de su papá. Después de la rebelión de la Huertista, Plutarco Elías Calles toma posesión como presidente. Y bueno, ahí lo tenemos. Dentro de su gobierno, pues ahí podemos observar, sigue con la modernización del país, mantuvo las inversiones productivas, se impulsan los transportes, la red de ferrocarriles, hace muchísimas carreteras, leyes y muchas campañas de salud pública. O sea, aquí nosotros vemos un caudillo, o sea, porque él es un caudillo, pero es un caudillo que en cierta forma le está dando, está configurando mediante la reconstrucción nacional elementos muy importantes y que en la actualidad siguen siendo muy importantes para nuestro país. Como les decía acá, el sistema de salud, la infraestructura, etcétera, ¿sí? Bueno, uno de los episodios más importantes en la historia de su gobierno, y quizá por lo que más se le reconozca, es por la Guerra Cristera. En 1926, como parte de las medidas económicas, pues decide pedir impuestos a la iglesia y también le prohíbe el ejercicio del culto, vamos a decir, a los sacerdotes extranjeros. Esto va a traer consigo que entre 1926 y 1929 se desate una guerra donde la iglesia prácticamente, volvemos un poco a lo que había pasado con Benito Juárez, la iglesia prácticamente en contra del gobierno, ¿no? Entonces, desde el Vaticano se hacían llamados a ver la manera de sabotear las políticas del general Plutarco Elías Calles. Incluso, por ejemplo, por mencionar una cosa, ¿no? O sea, cuando Plutarco Elías Calles le pide a la iglesia impuestos, algún tipo de contribución económica para el Estado, inmediatamente la iglesia lo que hace es decirle al pueblo que el gobierno había, o sea, que los estaba acosando y que el gobierno en cierta forma había prohibido los sacramentos, cuando lo único que hizo el gobierno fue prohibir los sacramentos públicos, ¿no? En fin,
Bueno, esto da una historia ahí muy, muy interesante en la historia de las relaciones entre Iglesia y Estado de México. Entonces, finalmente, en 1929, con la intervención de la Embajada norteamericana, es como se acaba esta guerra cristera. Aquí tenemos algunos elementos importantes. Hay 200.000 desplazados, 70.000 muertos. Esta gente que luchaba a favor de la iglesia al grito de Viva Cristo Rey. Y se tiene en consideración como la última guerra civil en México, por decirlo de una manera, tomando en consideración el número de desplazados y el número de muertos. Evidentemente en aquella época no era la misma población que tenemos en la actualidad. Parece ser que después de esta guerra, eh, la guerra que vivimos hace algunos años contra el crimen organizado, también pues ya se considera, ¿no? Uno de los últimos, de las últimas guerras civiles o de los conflictos civiles más importantes en nuestro país, ¿sí? Y bueno, ya nada más por último, en esta parte de la guerra cristera, el modus operandis de los cristeros, pues es al estilo zapatista, es una guerra de guerrillas. Vamos a ver, ya dichas todas estas situaciones, ya cuando se acercaba, digamos, el fin del periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles, destapa al sucesor. Y aquí tenemos una sorpresa, el sucesor sería Álvaro Obregón. Sin embargo, a Calles y a Obregón pareciera ser que les estaba olvidando, aunque no es así, que en la Constitución de 1917 quedó establecida la no reelección. Hace una ligera modificación a la Constitución de manera tal que sí se podría reelegir, bueno, en este caso Álvaro Obregón, digamos, no es no es una reelección, vamos a decir, de periodo sobre periodo, sino porque ya había gobernado Plutarco Elías Calles, esa era una situación, y la siguiente situación es que solamente sería una vez la reelección. Entonces, dadas estas circunstancias y con todo el impulso, digamos, político de Plutarco Elías Calles hacia Obregón, gana las elecciones. Gana las elecciones y un mes después de haber tomado posesión, mientras comía ahí en el restaurante La Bombilla en San Ángel, llega dicen, un fanático religioso, supuestamente le muestra unos dibujos a Obregón y le dispara, ¿no? Le dispara y lo asesina José de León Toral. Después de esta situación, después de que Álvaro Obregón es asesinado, Plutarco Elías Calles pues públicamente sí dijo, bueno, pues a lo mejor tuvo que ver por este error, ¿no? De la reelección y demás. Y entonces viene el periodo del maximato. En el periodo del maximato se elige a Emilio Portes Gil como presidente provisional, vamos a decirlo así, debido a que mataron al presidente Obregón. Y bueno, entre sus acciones más importantes se funda el Partido Nacional Revolucionario, se rompen las relaciones entre México y la URSS. Y después de Emilio Portes Gil, aquí lo tenemos, ¿no? El siguiente es Pascual Ortiz Rubio. Y bueno, en el caso de Pascual Ortiz Rubio, también, o sea, puesto por Plutarco Elías Calles. Puesto por Plutarco Elías Calles. Aquí vemos que incluso le hizo un fraude electoral, uno de los, en la historia de nuestros fraudes electorales en México, este fue uno de los más importantes. Por medio del PNR, que nosotros sabemos el PNR es el papá del PRI. Pascual Ortiz Rubio le hace fraude electoral a Vasconcelos, pretendía controlar la política interna, promulga la ley del trabajo, vuelve a lo mismo, observamos caudillos revolucionarios, pero echando mano de políticas corporativistas. Y bueno, una de las aportaciones más importantes del gobierno de Pascual Ortiz Rubio es la doctrina Estrada, está escrita por el secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, que es una de las políticas internacionales que nosotros tenemos, son de las políticas internacionales más admiradas en el mundo. Ahí lo tenemos, Pascual Ortiz Rubio, que renuncia a la presidencia
por el acoso de Plutarco Elías Calles. Todos sabemos que justamente el Maximato se llama así por dos cosas. En primera, porque es el jefe máximo, así se hacía llamar Plutarco Elías Calles, el que realmente gobernaba, digamos, detrás de estos personajes. Entonces era tal el acoso que Pascual Ortiz Rubio decide renunciar. Y entonces tenemos que viene el siguiente presidente, que, bueno, en este caso es Abelardo Rodríguez, que podríamos decir es una especie como de presidente que sustituye o que reemplaza o que por el momento estaba ocupando el lugar del anterior, de Pascual Ortiz Rubio. Y bueno, él obviamente total subordinado a Plutarco Elías Calles y bueno, toma ahí algunas medidas importantes. Nacionalización y naturalización, ley de nacionalización y naturalización, código sanitario, aplicación del periodo presencial de 4 a 6 años y su principal misión era colocar al siguiente, digamos, destapado, que es el general Lázaro Cárdenas del Río. Ahí lo tenemos, Abelardo Rodríguez. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones que he escrito para este tema? La primera es que Plutarco Elías Calles y el Maximato representan el fin del caudillismo en México, eso hay que tenerlo muy claro. Después que se pensó que la lucha por la democracia se había ganado con la revolución, lo que demostró el caudillismo fue que los grupos regionales seguían siendo poderosos y que la lucha armada no había tenido como objetivo fijar una democracia perfecta, por el contrario, apostaba a todos esos aspectos que se habían hecho a un lado durante los gobiernos anteriores. La figura de Plutarco Elías Calles y sus presidentes subordinados del Maximato permitió configurar el Estado mexicano como ahora lo conocemos como el presidencialismo. Entonces, aquí el caudillismo nos está dejando a las puertas del siguiente concepto, el siguiente elemento importante para poder comprender los procesos, los proyectos gubernamentales que es el presidencialismo, ¿no? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí sería mi intervención. Lo que te voy a pedir, por favor, ya con lo que leíste, ya con lo que te he explicado en esta parte, que espero que haya quedado claro, pues es que elabores, por favor, un comentario sobre el caudillismo, ¿sí? Un comentario como muy parecido como lo hicimos la vez pasada. Ya sabes las indicaciones generales. Vamos a poner como mínimo 10 líneas argumentadas. Puedes buscar más información. El comentario, por favor, que sea auténtico, que esté bien argumentado sobre qué es el caudillismo en México. Obviamente te voy a escribir las líneas. Voy a ser muy específica sobre las líneas sobre las que tienes que desarrollar este comentario. Que incluso puedes tomar una sola línea, o sea, ¿por qué no? O puedes tomar dos, o incluso puedes proponer otra línea de análisis. Bueno, pues hasta aquí sería mi intervención. Les mando un abrazo cibernético, les mando mis mejores energías, buena vibra y que todo esté bien. Gracias.